Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a tratar una problemática que se está hablando mucho, que es de actualidad, que es muy importante no solo para Vigo sino para toda Galicia, como es el sector naval. Y lo comentaba hace poco en el debate que tuvimos con diputadas autonómicas, esa dicotomía que hay en el sector naval, cuando se hablaba del éxito que fue así de la última edición de Navalia, en contraste con la cantidad de movimiento sindical y protestas que está habiendo en multitud de astilleros de nuestra ciudad. Y también incluso los titulares de prensa a veces son como contradictorios de la realidad, porque por ejemplo leemos que el naval vigués pierde el liderazgo por el parón de los grandes astilleros, y eso que comentaba antes, esa crisis que aviva el conflicto laboral en Vigo con convenios paralizados y huelgas, y por ejemplo Pimar decía que el sector naval vive un momento dulce en Galicia. Entonces decimos, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, por eso hemos convocado a 4 personas que son las que nos van a ilustrar sobre este tema, así que vamos a presentarlas ya. En primer lugar está con nosotros el presidente de Aclunaga, que es la Asociación Clúster del Naval Gallego, Manuel Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está con nosotros también la directora de comunicación de ASIME, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Lorena Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está con nosotros también, ahora del lado sindical, el responsable de Naval en CIGA Industria en Vigo, César Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Buenas tardes. Y el secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Vigo, Celso Carnero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una vez presentados, pues quiero conocer vuestra opinión de cómo veis el sector naval en este momento, ya que vemos que hay opiniones diferenciadas. Así que venga, por orden de presentación, Manuel, empezamos contigo. Bueno, hombre, yo no voy a contradecir lo que dice Almudena, ¿no?, la presidenta de Pimar, que vivimos un momento dulce, pero realmente, sin querer contradecirla, no es la realidad, ¿no? La realidad ahora mismo es que venimos de una situación post-pandemia que ha tenido como primer efecto la falta de poder realizar actividades internacionales de busca y captura de nuevos contratos, y eso ha lastrado pues la cartera de pedidos de los astilleros. Es verdad que también hay que hacer mención de que el sector naval en Galicia no solo son astilleros, también son pymes y pequeñas empresas que tienen su producto, que exportan, que venden y que también tienen pues una aportación al PIB del naval muy importante, ¿no? Entonces, bueno, los astilleros, la situación que tienen ahora momento es un momento de impasse, pero también es un momento de impasse por lo que acabamos de decir. Primero, porque venimos de un periodo donde no ha habido actividad comercial, y además porque estamos en un periodo además de convulsión total de la economía, o sea, materias primas, inflación y ahora ya pues el coste del dinero. O sea, esto es como la tormenta perfecta, ¿no? Solo falta pues que nos nieve o que nos venga un volcán, ¿no?, como decía el otro. Entonces, claro, la situación es la que es. ¿Carga de trabajo? Pues evidentemente hay. ¿Menos de la deseada? Por supuesto, nunca todo es suficiente. ¿Que los astilleros están poniendo toda la carne en el asador para que eso se solucione y se revierta? Pues claro que sí, evidentemente. Lo que nos ha pasado con Barreras, pues no ha tenido pues, que el mayor astillero privado de España haya tenido un periodo de impasse o de falta de carga de trabajo muy importante. Ahora, claramente, pues parece que el tema se ha revertido con la incorporación del astillero pues, al Grupo Armón. ¿Va a conseguir eso traer carga de trabajo? Sí. ¿Era la mejor o la peor opción? No lo sabemos, evidentemente. Yo particularmente pues, me hubiera gustado que no se hubiera destruido el empleo que se va a destruir en Barreras, evidentemente. Porque al final estás entrando ya en la siguiente pregunta del debate. Pero un poco por centrar el tema, ¿no? Por centrar el tema es, ¿el futuro va a mejorar? Creemos que sí. Creemos que sí, porque los interlocutores, los actores que están en el sector, pues están haciendo todo lo posible. ¿La industria auxiliar o colaborativa tiene perspectivas de poder mejorar la situación? Sí. Además, en la industria auxiliar y colaborativa tenemos una diferencia con respecto a los astilleros. Mientras los astilleros son multiproducto, las industrias auxiliares multisectorial. Es decir, tenemos industria auxiliar del naval, pues que trabaja en el sector industrial, que trabaja en el sector de servicios y que además también trabaja en el sector naval, con lo cual al final pues, le da una cierta fortaleza a ese tejido industrial que está alrededor del sector naval. Entonces, bueno, la situación evidentemente no es la deseable, pero sí que tenemos expectativas de que las cosas van a mejorar en el corto y medio plazo. César? Bueno, unha extensa locución. Eu penso que para determinar un pouco ou valorar a situación na que se atopa o naval, o mellor teríamos que retrotraernos aos inicios da crisis que levou este sector. É dicir, sí que é verdade que hai industria auxiliar do naval que non digo que sin necesidade os asteleiros ten vida propia, por expoñelo de alguma maneira, pero sí que fundamental, o pilar fundamental no que se basa a industria naval son os propios asteleiros. Temos que ter en conta
que a situación que vivimos nos últimos anos e teríamos que trasladarnos á situación que se viviu co tema do Taslís, o que conlevou é que aos dous esteleiros principales da ría de Vigo, que no seu momento levaron prácticamente, quizás non ao 80%, pero no 75% ou cerca do 80% da carga de traballo polo tipo de barcos precisamente que estaban neses esteleiros tiñan do sector, eses esteleiros prácticamente estuveron desaparecidos neste tempo, salvo momentos puntuais como no caso de Barreras ou Vulcano en algún momento cando tuvo pues, algún barco que lle viu derivado, ¿no? por circunstancias, xa fora o que viu de Juliana ou despois aquel ferry. Pero a situación real é que, digamos que os motores deste sector nunca estuveron funcionando. E prácticamente se viviu a mínima expresión con esteleiros moi puntuales, como pode ser o caso de Freire ou o caso de Armón, pero que realmente o sector como tal nunca tuvo esa recuperación e só temos que irnos aos números do número de traballadores que están traballando nestes últimos anos. E aí quizás teríamos que entrar un pouco tamén no análisis de como se chegou a esa situación. Penso que tamén sería interesante porque sí que iso nos leva ao momento actual, e é dicir, ou polo menos a noso entender, esa crisis derivou, primeiro, de que non hai unha aposta real por parte das administracións. Sempre se está falando de que é un sector estratégico para a economía, pero ao final non hai esa aposta. Un feito clave foi a cuestión do Taslís, onde todos sabemos como funciona Europa, aí hai certos lobbies, aí esas denuncias que viron no seu momento, a través de Holanda ou Noruega, tuveron o apoio que tuveron en Europa, e aquí as distintas administracións, e en este caso englobo calquera dos gobernos, porque en ese período sí que hubo dos gobernos diferentes, non actuaron como tiñan que haber actuado. Unha situación similar se viviu en Francia anos anteriores e non implicou unha parálisis dese sector, e aí o que levou eses anos de non ter esas garantías xurídicas a hora de contratar, paralizou o sector e fixo que eses clientes que tiñan os nosos asteleiros ao final se derivaron a Europa. Realmente, por iso nos decimos que en aquel momento o que estaba en riba da mesa era unha reconversión encuberta. E iso derivou na situación que estamos vivindo e non debemos de esquecer, e que non se interprete mal, pero bueno, que tamén iso foi aderezado cunha moi mala xestión por parte de algunhas direccións dos asteleiros. E temos que lembrar o tema Vulcano, que xa viña dunha cuestión anterior, que ao final a quen afecta é a industria auxiliar, porque son ao final os que pagan a situación, ou despois a cuestión Barreras, que ao final entrou nunha dinámica a través de tema PEMES, que non vamos a entrar aí en todas as derivadas que traía, pero que ao final nunca saliu desa situación. E a última aposta que hubo, que ao final derivou en toda esa cuestión que estamos vivindo ahora e da entrada en concurso de propio esteleiro, que ao final, insisto, volveu a repercutir outra vez na industria auxiliar e, sobre todo, volvemos ao que a imaxe de sector que se está dando. E, curiosamente, ahora temos unha situación que non é análoga, pero, que tamén se basa en falta de poder acceder a carga de traballo e despois a distintas problemáticas internas, co caso de Metalsy, que ao final tamén incide en que a visualización que se dá de sector é que non acaba de levantar en ningún momento. Lorena. Bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que es una evidencia que el sector está peor de lo que nos gustaría, sin ninguna duda, y peor de lo que podría estar, teniendo en cuenta la capacidad que tenemos en Galicia, ¿no? Ahora mismo me uno un poco a esa tormenta perfecta que comentábamos, porque lo cierto es que esto no solo es del COVID, ¿no? Aquí han pasado muchas cosas. Ya antes del COVID veníamos con esa situación debilitada de las crisis de Barreras y Vulcano, que afectaron enormemente a la industria auxiliar. Y luego tuvimos el parón del COVID, pero es que luego han venido la crisis de suministros, el problema de acceder a aceros, aluminios, que trabaja la industria naval constantemente y están desbordados tanto de precios como de suministro. Es muy difícil de conseguir. Y a mayores tenemos una inflación desbordada en ese sentido, una crisis energética, y eso está generando un clima de mucha incertidumbre. Entonces, ¿la realidad cuál es?
por poner un poco cifras sobre la mesa. Nosotros hacemos el informe anual del sector metal todos los años y un apartado es específicamente naval. En 2021 cerramos con un 1% de menos de empleo y un 3% de incremento de facturación, pero sin embargo la carga de trabajo sigue siendo muy baja comparado con los mejores años. Galicia pierde pedidos aún, en cartera de pedidos estamos bajando. ¿Cuál es la situación hoy en día? Se negocian muchos contratos y se cierran muy pocos. Y esto viene dado por la situación de incertidumbre. A nosotros nos consta, muchas de nuestras empresas, que tenemos 270 empresas del naval integradas, hay muchas de nuestras empresas que tenían contratos cerrados antes de todo esto. Ya no hablo del COVID, hablo de la crisis de suministros, todo este tema de la inflación. Y esos armadores se han echado para atrás. Están los contratos congelados porque no saben lo que va a pasar, no saben si van a tener que asumir esos sobrecostes y también porque hay cierta incertidumbre sobre el futuro a nivel ya del tipo de barcos que se van a hacer, ¿no? Hablamos de la transición energética, pero no está muy claro si los barcos van a ir a amoníaco, si van a ir a hidrógeno, la electrificación en ciertos trayectos. Entonces, al final, hay cierta incertidumbre sobre dónde apostar, ¿no? Entonces, lo que está generando es una situación que ahora mismo tenemos en cartera unos 10, 12 pedidos, 4 o 5 grandes barcos se están negociando al menos, pero no se materializan, ¿no? Y ese es un poco el reto, conseguir esa estabilidad para que los contratos vuelvan a materializarse. Escuchando, y ahora le dejo hablar a Celso y también le pregunto a él, ¿puede que el sector naval nunca vuelva a ser como antes en Vigo, por ejemplo? O sea, que esa situación ya nunca vamos a volver a llegar, sino que habrá que adaptarnos a algo nuevo. A ver, yo creo que el futuro de un sector hay que verlo a medio y largo plazo y que depende del nicho de mercado en el que estés, ¿no? Entonces, indudablemente el Tax Leaks fue una puñalada a España para el sector naval que perjudicó y mucho. La competencia dentro de Europa e incluso fuera de Europa pues ha trabajado con herramientas similares o parecidas haciéndonos competencia desleal y la realidad es que bueno, no hemos sido capaces de entrar en un mercado que nos dé garantías de fabricación, ¿no? Hubo un amago con los 1.000 millones que se anunciaban de barreras para un nicho de mercado como eran los cruceros de ultralujo y que ya vemos cómo ha quedado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué han fabricado los 3 grandes astilleros de la Ría de Vigo en los últimos años? Pues nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Los PERTE, o sea, el cambio de mentalidad de Europa hacia lo verde, lo azul, que ya se está implementando directamente en el automóvil, también se va a implementar en el sector naval. Entonces, de ahí los PERTES. Los PERTES van a ser inversiones millonarias, pero para cambiar el modelo, para cambiar hacia una industria naval ecológicamente sostenible. Indudablemente no está claro, igual que en el automóvil se habla de la electricidad y aún así no está claro que sea es el único futuro, cuál es el modelo de futuro. Pero bueno, va a haber que hacer transformación de vehículos mixtos, eléctrico, combustión. El hidrógeno, si es posible en algún sector, puede ser en el naval. Falta investigación, desarrollo. Entonces podemos tener futuro, pero si hacemos las cosas bien. Porque la clave es que tenemos el sector con muchísimos problemas. No solo la parte empresarial destaca los suyos, que indudablemente luego eso también repercute en el conjunto de los trabajadores, pero hay otros muchos problemas que no estamos resolviendo, que vienen ya de tantos años sin control y si algo está claro es que no se le puede dejar hacer al empresario lo que quiera, porque la realidad es que se han dejado todos estos años de falta de gestión por parte de la Xunta, donde no se ha vuelto a reunir la mesa del naval desde el 2010, donde estábamos todos los agentes sociales y empresariales alrededor de una mesa para poner nuestra visión del sector, los problemas del sector y si los compartíamos, poner soluciones. Aquí cada uno vamos dando nuestras propuestas y nuestras ideas, pero en el momento que no lo ponemos en común y que no somos capaces de aprovechar las sinergias del sector, pues tenemos esta gran problemática que es, y solo cito un pequeño dato, como venga un poquito de carga de trabajo, y digo un poquito de trabajo, a ver cómo lo hacemos, porque no hay trabajadores cualificados. Ese es otro tema que también teníamos ahí, ya has dejado algo que también quería tratar, que es el tema de la mesa del naval, decías, 12 años sin convocarse. ¿Es urgente para vosotros, Manuel, por ejemplo, que se convoque? Bueno, ni urgente ni no urgente, sería deseable, evidentemente. Las cosas tienen que estar claro de que en un sector, sea el que sea, todos los interlocutores tienen que participar de
las proyecciones y las decisiones del futuro. O sea, intentar mover un sector y dinamizarlo y volver a revitalizarlo sin contar con todas las partes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final es un poco lo que dicen los compañeros. Al final esto es un todo, donde todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que aportar. La parte empresarial, la parte social y la parte institucional. Entonces, si no vamos todos de la mano y no vamos todos en el mismo sentido y no empujamos todos en el mismo sentido, pues no vamos a conseguir nada, ¿no? O sea, si cuando queremos hacer un proyecto industrial no somos capaces de apaciguar las reclamaciones sociales o no somos capaces de compaginarnos con las ayudas estatales o con las ayudas públicas y al final cada uno tira para su lado, al final lo que vamos a conseguir es que todavía se disgregue y se rompe más. Entonces lo que tenemos que estar claro es llegar a una estrategia común, una estrategia de mínimos, la que sea, pero de mínimos, porque discutir sobre lo que nos diferencia es muy fácil, pero no lleva a ningún sitio. Es mucho más fácil discutir lo que nos une y lo que nos interesa y el punto común que tenemos, que estoy seguro, no, es seguro, que todos los que participamos dentro de un sector, sea desde el ámbito en el que estamos, tenemos puntos en común. Pues esos somos los que tenemos que potenciar y los que tenemos que defender. Claramente, no puede haber. Y para eso necesitamos sentarnos, hablar y dialogar. Y dialogar sobre la base de lo que nos une, no de lo que nos separa. Porque lo que nos separa posiblemente no seamos capaces de reconciliarnos nunca más, ¿no? Pero de lo que nos une, que son muchas cosas, muchísimas, entre ellas el interés por que esto funcione, porque el empresario quiere que su empresa funcione para ganar dinero, pero también, como consecuencia de eso, tiene que haber unos trabajadores, unos proveedores, una cadena de suministro que también gane dinero. Todos tenemos que ganar dinero. Y para que eso funcione, esto tiene que ser como una maquinaria bien engrasada y bien engranada. Tenemos que ir todos en el mismo sentido. Por eso es importante, lo que dice él, es que haya diálogo y que nos sentemos y que hablemos, pues, para poner sobre la mesa nuestras ideas y nuestras oportunidades. Bueno, entiendo vosotros que también coincidís, ¿no? Que Sí, es a ver, necesario. nosotros desde así, por no extendernos mucho más, pero para nosotros el diálogo es la pieza clave para que el engranaje funcione, ¿no? Lo saben bien los sindicatos, que estamos siempre en las negociaciones del convenio del metal, las relaciones laborales. Para nosotros que todos los actores implicados hablen siempre es algo positivo, por supuesto. Y ahí se construyen los grandes consensos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de administraciones y eso, en abril Galicia aprobaba su estrategia de recuperación, diversificación y crecimiento del sector naval gallego para el periodo 2022-2026. Hablaba de cooperación y +D o vigilancia entre las líneas maestras. A vos, en los sindicatos, os convence esta estrategia que impulsa a Xunta? Ao final, casa de administración sempre tens que ir un pouco máis aos feitos máis que aos anuncios. E os feitos son que nunca hai implicación. Fai un momento estábamos falando da mesa do naval e se me permites, sí, claro. enlazo, para nós era fundamental. Era e é, pero sobre todo digo era porque levamos reclamando hai anos e temos que darnos conta que en aquel momento en que podemos decir que prácticamente foi casi destruído este sector, estou falando a partir de 2011-2012, cando incidiu o tema do Tarlís, prácticamente se paralizaron todos os esteleiros. Hubo a debacle na industria auxiliar, con decenas de pérdidas de empresas que desapareceron deste sector, empresas algunhas que levaban moito tempo importantes. Entón, cando se inicia esa, vamos a chamarlle, pequena recuperación do sector, a partir do 12, 13, 14, desa maneira que se intenta ben o tema de recuperación, nós aí sempre insistimos en que era necesario que se formalizara esa masa, pero máis que polo diálogo porque aí onde se tiña que plantexar cal iba a ser a saída realmente do sector naval. O sector naval sí que viña dunha época, digamos que, non digo excesiva de carga de traballo, pero que sí moi sobredimensionada, e se funcionou como se funcionou, pero a partir de aí que empezábamos de cero, sí que era cando había que pôr eses mimbres, e eses mimbres eu entendo que a parte da implicación das administracións, da colaboración que nós sempre entendimos que era fundamental entre asteleiros, a competencia temos fora, non a temos na casa, e sobre todo a aposta por esa industria auxiliar que ten estrutura e que é realmente a que está cargando co peso dos traballos. Nós entendíamos que era fundamental crear esas bases, incluso a nivel estrutural e de funcionamento, estou falando incluso do traballo, quendas de traballo, que sistema se iba a utilizar. Había un montón de cuestións que era fundamental en ese momento que se empezaba de cero, que se tiñan que pôr en riba da mesa e que podrían ser un pouco os que iniciaran ese recuperación do sector, pero digamos que dunha maneira uniforme en todos os asteleiros. Non se visualizou así e ao final o que leva é que cada un
iniciou iba a decir, a recuperación, entre comillas, que se entenda, porque vuelvo a insistir que ao final estamos falando que os hoteleiros principales nunca estuveron funcionando realmente, salvo momentos puntuais. É dicir, hoxe, se facemos unha radiografía do sector, podemos estar falando de que hai 2, 3 hoteleiros medios, ou 2, ou mellor, e algún máis pequeno, traballando en este momento. É dicir, esa é a realidade. E por iso nos entendíamos que era fundamental. Xa que empezabas de cero, por as bases para crear, digamos, esas condicións para poder que se fuera viable esa posible recuperación. ¿A Celsol le convence? Vamos a ver, no te puede convencer algo, una, que no conoces, y dos, que no has participado en su elaboración. Entonces, aún no se nos ha presentado a los sindicatos ese plan de empresa, ese plan de gallego del naval. Creo que hace unas semanas se presentó el consejero de Industria a SIME y a Clunaga, pero vamos, ya intuyes que es un fracaso. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe la Xunta del sector naval? Lo justito. Entonces, ¿cómo haces un plan estratégico? Contando con las asociaciones empresariales, los astilleros y los sindicatos, los agentes sociales, para escucharlos al menos antes de elaborar el plan. Aquí no es una campaña publicitaria de vamos a presentar esto, que al final, como siempre, quedará en humo. Aquí la realidad es que antes de preparar ningún plan, tienes que escuchar a las partes y luego tú elaboras el plan que creas conveniente, pero al menos escuchar a las partes. Aquí que se nos reúnan para presentarnos sin margen de maniobra en las modificaciones de ese plan, pues indudablemente vuelve a ser otra bomba de humo y parecer que están haciendo algo, pero no están haciendo nada. Realmente la Administración, la Xunta de Galicia es la que tiene las competencias en política industrial y la que tiene que activar medidas activas para que el sector realmente sea estratégico, como así se ha dicho, que es estratégico en Galicia. Fue una de las últimas preguntas que hizo el director del GAPE, y dice, ¿y cuál es la diferencia del sector naval como estratégico con el resto de sectores? Porque no hay ninguna. Hay que tutelar, la Administración está para tutelar las inversiones y las gestiones que se hacen y en consonancia con las asociaciones empresariales y con los sindicatos. Si no hay esa tutela y dejamos hacer, pues nos podemos encontrar fiascos como el de Barreras. Es que se interrumpió la televisión de Galicia para decir que entraba Pemex. Sí. Rick Carton era la salvación del mundo y era un nicho de mercado, 1.000 millones, lo anunciamos a bombo y platillo. Pero la realidad es que tenemos todos un problema fruto de no haber sido capaces de tutelar esa gestión empresarial. Y eso tenemos que hacerlo de manera unida a todos, que ahí, lo que decía, si las asociaciones empresariales están dispuestas a sentarse a una mesa. El compañero César decía también que además nosotros también tenemos que entrenar en mea culpa, ¿no? Indudablemente cada sindicato pues ir por libre y sin estar, si todos compartimos la radiografía del sector, los problemas y que tenemos que poner soluciones, pues César, creo que tenemos que sentarnos todos juntos en una mesa para trabajar juntos por un sector que ayude a las empresas y a la vez a los trabajadores y que tengamos futuro. Vosotros, venga, que ya conocéis por tanto esta estrategia. Bueno, a ver. Sí, a ver, nosotros se nos presentó, tanto a Clunaga como a Siemens, se nos presentó el plan de la Xunta. Ya digo, es un plan en el que nosotros tampoco participamos activamente hasta que se nos presentó hace un par de semanas, si no me equivoco. Nosotros creemos que es un primer paso. Yo también creo firmemente que estamos en un cambio de modelo en las relaciones de todos los actores, porque estamos en una crisis sin precedentes, un momento de cambio sin precedentes en el sector, lo que comentábamos antes, también por toda la parte de la transición energética, pero también derivado de todo el tema de los fondos europeos y de toda esa gestión de todos esos fondos que son un volumen sin igual, pero que también van a conllevar muchísimo esfuerzo a nivel de gestionar la aprobación y la consecución de esos fondos. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo sin precedentes por coordinarnos. Entonces todos los pasos que vayan hacia ahí yo creo que son positivos. Ahora habrá que ver cómo sumar a todos los actores para que esto funcione y sea un poco un éxito compartido. Porque si no lo hacemos de esa manera, yo creo que va a ser muy complicado, sobre todo, ya digo, por la parte toda de la gestión de los fondos, que al final es lo que va a permear a las pymes y lo que nos va a marcar la diferencia, ¿no? Manuel. Bueno, yo matizar un poco lo que ha dicho el compañero, ¿no? sobre cómo fue pues, un poco el plan estratégico de la Xunta que nos presentó. Es verdad que se nos presentó un plan estratégico, pero sí que es verdad que se nos permitieron hacer alegaciones, sí que es verdad que después hubo una reunión posterior para materializar esas alegaciones que hicimos, tanto a SIME como a Clunaga, que en este caso pues,
fuimos al unísono, ¿no? O sea, pues, como otras veces, a veces tenemos estrategias diferentes, pero en este caso la estrategia tanto de ASIME como de Acunaga frente al plan de la Xunta fue la misma, fue unánime. Entonces al final nosotros hicimos nuestras alegaciones. Es verdad que no participaron, yo no soy quien decido quién participa, tengo mi propia opinión de quién debe participar, ¿no? Creo que la dije antes, pero yo no soy quien decide quién participa, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte tanto de ASIME como de Acunaga participamos en el proyecto. El proyecto va a ser mejor o peor, y las ayudas van a ser mejor o peor, en función de lo que la industria se quiera implicar. Al final esto también es una cuestión de intencionalidad, ¿no? A veces decimos que no hay ayudas suficientes, pero es que las pocas que hay muchas veces ni se usan. Y eso es una culpa también de la parte empresarial que tenemos que analizar para nosotros mismos. Es decir, si ya tenemos pocas herramientas y muchas veces al final el balance es que no las usamos, que no optamos a ellas, muchas veces porque no son eficaces, evidentemente, otras veces porque no se adaptan a las necesidades y otras veces porque nos falta capacidad de emprendimiento. O sea, también hay que darse el mea culpa a veces, ¿no? No hay que decir solo es que la culpa es de la administración o la culpa es de los chinos o la culpa... A veces nosotros también tenemos que hincar el mea culpa y decir que tenemos oportunidades en diferentes planes, no solo de la Xunta, del CEDETI, ahora con los fondos europeos, pero también tenemos que tener una intención y una vocación de prosperar y de mejorar. Y eso es una parte que muchas veces, pues desde las empresas, no sabemos canalizar lo suficientemente bien y somos demasiado proteccionistas o cautos y a veces pues eso hace que todas estas ayudas que sobre el papel parecen insuficientes o no parecen adecuarse, pues al final ni se usen tampoco. Entonces, bueno, eso también tenemos que darle una vuelta, ¿no? Y ver, poner sobre la mesa qué es las oportunidades que nos presenta la administración, que a veces pueden ser muchas o pocas, pero que a veces no llegamos ni a usarlas. Entonces es importante saber, oye, esto es lo que tenemos aquí encima de la mesa, estas son las herramientas que tenemos, que puedan ser mejor o peor, pero usémoslas por lo menos. Porque si no, al final, evidentemente, la administración también se siente frustrada, ¿no? Cuando presenta planes de formación, cuando presenta planes de ayudas, cuando presenta planes de internalización y ve que las empresas no concurren a ellos, pues también se sienten un poco frustrados. Y dices, bueno, pues eso también hay que ponerlo en solfa, ¿no? Es decir, ¿se hacen cosas? Sí. ¿Son las necesarias a veces sobre el papel? A veces parece que no, pero al final muchas veces son más de lo que realmente optamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que ponerlo en solfa. Entonces, bueno, la administración hace, pues, lo que puede, de sus limitaciones muchas veces pues, de capacidades o de competencias, pero nosotros también tenemos que poner en solfa de que la industria tiene que apostar y tiene que enviarse y apostar por esas ayudas. Ahora viene el PERTE naval. El PERTE naval supone un esfuerzo muy importante para las empresas que quieren optar. Hay que pensar que el PERTE naval solo tiene una ayuda de un 30%, o sea, por cada 100 millones que tengamos del PERTE, la industria va a tener que aportar otros 200 millones. Entonces, claro, estamos en esa situación, estamos en situación de poner 1.400 millones encima de la mesa, porque el PERTE dice 2.000 millones, no, 2.000 millones es lo que hay que poner encima de la mesa para que pueda optar al PERTE, pero lo realmente de ayuda son 600. ¿Está nuestro sector en esa situación? ¿Tenemos capacidad para poner 1.400 millones de inversiones encima de la mesa? La oportunidad es buenísima, porque el dinero viene, pero también tenemos que ser capaz de analizar nuestras capacidades y ver si realmente estamos en situación de poner 1.400 millones más encima de la mesa para jugar en esa liga. Entonces, bueno, un poco la situación no es fácil, no es fácil. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y continuamos en este Vigo Debate.